Hola a todos. En este video les explicaré la regla de composición bicondicional. Dicha regla nos va a permitir introducir el operador del bicondicional. Trataré de ser breve porque esta regla no es tan complicada como la de prueba condicional. ¿Listo? Ya todos conocemos la regla para eliminar el bicondicional, a saber, la descomposición bicondicional. Dicha regla nos indica que si tenemos P si solo si Q, podemos derivar dos condicionales, entonces Q y Q entonces P. Creo que ya varios intuían que la regla para introducir el bicondicional debía funcionar de manera muy parecida. Y en efecto, la regla de composición bicondicional nos dice que si tenemos dos condicionales, P entonces Q y Q entonces P, entonces podemos derivar P si solo si Q por una composición bicondicional. Se preguntarán por qué no habíamos enseñado esta regla antes. Pues la razón es que para aplicarla en muchas ocasiones nos toca hacer pruebas condicionales. Pues hay veces en que los condicionales necesarios para hacer la composición bicondicional no están en las premisas y por lo tanto pues nos toca derivar esos condicionales haciendo prueba condicional. ¿Listo? Veamos entonces un ejemplo. En este argumento tenemos dos premisas. La primera, si no PA, entonces no QB. Y la segunda, si PA o RC, entonces QB y SD. Nuestra conclusión es PA si solo si QB. Este bicondicional lo tenemos que derivar a partir de esas premisas y la única forma de introducirlo es con la composición bicondicional. Para esa composición, como ya vimos en la diapositiva anterior, necesito dos condicionales. Necesito QB, entonces PA, y necesito PA, entonces QB. Resulta que ninguno de los dos condicionales está en las premisas y por lo tanto tenemos que demostrar a cada uno de ellos con una prueba condicional. Comencemos entonces con el primero. QB, entonces PA. Para hacerlo, lo primero que debemos hacer es suponer el antecedente QB y abrimos una nueva línea de rango. Tenemos que llegar a partir de esa suposición al consecuente, es decir, PA. Teniendo QB, derivar a PA en realidad es muy sencillo. Hacemos un modus tollens entre 1 y 3. Como ya llegamos al consecuente, podemos salir de esa línea de rango, desechar la suposición y afirmar el condicional QB entonces PA por una prueba condicional que hicimos desde el paso 3 al paso 4. En este punto ya tenemos listo uno de los dos condicionales. Ahora pasemos a demostrar el segundo, a saber, PA entonces QB. Para hacerlo, de nuevo, suponemos el antecedente PA y abrimos una nueva línea de rango. Con esa suposición debemos llegar al consecuente QB. Para derivar a QB tenemos que usar la premisa 2. QB está ahí en el consecuente del condicional en una conjunción y para sacarla de ahí necesitamos la afirmación del antecedente, a saber PA o RC. Esto lo derivamos por una adición a 6 y ya así podemos afirmar QB entonces SD por un modus ponens entre 2 y 7. Afirmamos luego QB por una simplificación de 8 y como ya llegamos a nuestro consecuente, podemos salir de la línea de rango, desechar la suposición y afirmar el condicional PA entonces QB por una prueba condicional que hicimos entre los pasos 6 al 9. Como ya tenemos el segundo condicional, sabemos que la composición bicondicional de nuestra conclusión se hizo entre los condicionales que están en 5 y en 10. ¿Listo? Hagamos un segundo ejercicio. Aquí tenemos dos premisas. PB entonces no QA y la segunda premisa, si existe un X que no es Q, entonces todos los X son P. Nuestra conclusión es el bicondicional PB si y solo si existe un X que no es Q. Este bicondicional, lo tenemos que introducir con una composición bicondicional. Para ello, de nuevo, necesitamos dos condicionales. Si PB, entonces existe un X que no es Q
y otro condicional que es si existe un X que no es Q, entonces PB. Ambos condicionales los tenemos que demostrar con prueba condicional. Comencemos con el primer condicional, a saber, si PB, entonces existe un X que no es Q. Para hacerlo, suponemos el antecedente, es decir, PB, y abrimos una nueva línea de rango. A partir de esa suposición, tenemos que llegar al consecuente, es decir, existe un X que no es Q. Esto solamente lo podemos hacer con la premisa que está en 1. Afirmamos no QA gracias a un modus ponens entre 1 y 3 y luego afirmamos que existe un X que no es Q por una generalización de 4. Como ya llegamos a nuestra meta, al consecuente, cerramos la línea de rango y afirmamos el condicional si PB, entonces existe un X que no es Q por una prueba condicional que hicimos entre los pasos 3 al 5. Con esto ya tenemos listo el primer condicional y podemos pasar a demostrar el segundo. Suponemos entonces el antecedente del segundo, es decir, existe un X que no es Q y abrimos una línea de rango. A partir de acá tenemos que llegar a PB. Para hacerlo, en este caso usamos la premisa que está en 2. Afirmamos que para todo xpx por un modus ponens entre 2 y 7 y luego podemos afirmar pb por una instanciación de 8. Como ya llegamos a nuestro consecuente, entonces salimos de la línea de rango, desechamos la suposición y afirmamos el condicional. Si existe un x que no es q, entonces pb. Y esto lo hicimos por una prueba condicional desde el paso 7 al 9. Con los dos condicionales ya sabemos que la composición bicondicional en nuestra conclusión la hicimos entre el paso 6 y 10. Ahora, nota súper importante para terminar. El orden en el que hicimos las pruebas condicionales en esos ejercicios en realidad no importa. Ustedes pudieron haber demostrado primero si existe un X que no es Q, entonces PB, y luego haber demostrado el otro condicional. ¿Listo? En ese caso no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias y espero que esta explicación les haya servido.